Hola a todos, soy Richard y bienvenidos a la tercera y última parte de nuestra serie de videos sobre el proceso creativo empleado a esta obra de Environment Concept Art. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de mis próximos videos. En el video de hoy vamos a ver el proceso creativo en Photoshop y explorar cómo podremos mejorar nuestro render. Vamos allá. Bueno, como recordarán en el episodio anterior, finalizamos con el renderizado de esta obra en Blender, y si bien puede parecer que ya está terminada, podemos darle un empujoncito extra para que nuestra obra luzca impresionante. A la hora de realizar un buen proyecto, se debe tener en cuenta varios aspectos o elementos como configuraciones, tipos de luces, que es algo muy importante y que siempre resalto, la composición, el encuadre y lo que se busca resaltar en un proyecto como los puntos de atención, entre otros elementos. Para ello, es primordial a la hora de emprender un nuevo proyecto tener las referencias adecuadas que ayuden a elegir los elementos necesarios. Esto se consigue gracias a Photoshop. Photoshop es una herramienta de software diseñada para la edición y manipulación de imágenes. Es como un laboratorio digital donde puedes cambiar colores, añadir efectos, retocar fotos y crear composiciones visuales sorprendentes. En este programa puedes mejorar tus fotos ajustando el brillo, contraste y colores. Si alguna vez has querido quitar ojos rojos, suavizar la piel o corregir imperfecciones, Photoshop es tu aliado. Pero Photoshop va más allá. Te brinda la capacidad de realizar manipulaciones creativas. Desde cambiar el fondo de una foto hasta fusionar las imágenes para crear escenas fantásticas, permitiéndote expresar tu creatividad de formas inimaginables. En Photoshop es donde yo concluyo mi proceso creativo, ya que este me permite brindarle a las imágenes más características que aporten al realismo y densidad de la escena. Todo esto tiene un fin comunicativo y narrativo, mejor conocido como la narrativa visual. La narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de contar historias a través de un discurso visual que remite a la existencia de un mundo. La narrativa visual como estilo de narración permite una gran variedad de metodología y presentación. Tal narrativa puede tomar la forma de un videojuego, una novela gráfica, un cómic o simplemente una serie de imágenes. Incluso dentro de estas categorías, los artistas y narradores tienen mucho espacio para la experimentación. La amplia categoría de narrativa visual permite a los narradores intentar contar historias desde muchos ángulos diferentes y utilizar una amplia gama de métodos para comunicar varios aspectos de la narrativa. Las narrativas escritas y las narrativas visuales tienen mucho en común, ya que generalmente tienen objetivos similares. Una narrativa visual siempre tiene la intención de comunicar una historia de alguna forma, tal como lo es una historia escrita. En muchos casos, una narrativa visual, como su contraparte escrita, también se utiliza para comunicar los valores e ideales del artista o narrador. También tienden a usar elementos de la trama similares, como personajes, complejos, conflictos y eventos transformadores que conducen a un mayor desarrollo de los personajes. Es por esto que cuando estés realizando tu obra, te recomiendo hacerte las preguntas: ¿qué es este lugar? ¿Quién vive o trabaja ahí? ¿Es un lugar amigable o no? ¿Qué eventos sucedieron o están sucediendo actualmente en este lugar? Al hacerte estas preguntas, le estás dando más sentido narrativo a tu obra, ya que ahora estará cumpliendo con un propósito comunicativo. Tener una dirección visual y narrativa a la hora de crear tu obra te facilitará llegar a un buen resultado. Siempre ten en mente el propósito comunicativo de tu obra. A veces es posible que no sepas por dónde empezar al importar tu render a Photoshop para modificarlo. En términos de mi propio flujo de trabajo, encuentro extremadamente importante saber qué hace cada capa individualmente. Entonces, después de apilar las capas para que tengan mi visto bueno, lo que hago es desactivar y activar cada una de ellas para ver qué efecto están teniendo sobre mi imagen. Una vez que sepas cómo funcionan todas estas capas juntas, puedes empezar a buscar áreas de la imagen que sean demasiado oscuras, demasiado brillantes, demasiado reflejantes, etc.
Para mejorar nuestro concept art y darle más realismo y densidad, podemos recurrir a un par de técnicas que utilizo yo aquí. La primera siendo el matte painting. El matte painting es una técnica digital usada para la creación de escenarios inexistentes. Permite recrear una escena en un ambiente muy parecido a la realidad, o al menos conforme al pensado para el guión que se desarrolla, sean paisajes, ciudades, planetas. Se procura generar en el espectador la sensación de realismo y credibilidad sobre lo que se está disfrutando visualmente, más aún si son escenarios tan sencillamente imaginarios o fantásticos. Actualmente este método es usado comúnmente en las producciones de películas, cortometrajes o videojuegos, aunque es muy antiguo. Originalmente se empleaba en el área de fotografía e ilustración. Luego fue evolucionando hasta llegar a las técnicas y pinturas digitales, generando espectaculares efectos visuales acompañados de animaciones en 3D. Curiosamente, se trata de una técnica muy antigua que nació a principios del siglo XX. Se considera que el pionero en emplearla fue el director de cine estadounidense Norman O. Down, quien en 1907 la utilizó para reconstruir visualmente una serie de construcciones para su película Missions of California. Por supuesto, las técnicas entonces eran totalmente manuales. En cine, esta técnica se realizaba pintando sobre cristal. Se superponía un cristal entre la imagen real y la cámara y se pintaba una imagen lo más realista posible, intentando captar la luz del ambiente para generar lo que hoy creamos de manera digital. ¿Dónde podemos ver ejemplos del uso actual de matte painting? Bueno, pues en El Señor de los Anillos, Star Wars, Game of Thrones, etc. Es precisamente en este tipo de macroproducciones donde vamos a ver el mejor matte painting que se pueda trabajar. ¿Cuáles son los fundamentos del matte painting? Para comprender correctamente los fundamentos del matte painting debemos hablar de composición. Es la técnica con la cual se distribuyen y disponen los elementos en una escena, fotografía o pintura con la intención de generar algún efecto en los espectadores. La composición de cualquier obra debe hacerse con un objetivo claro para poder aprovechar el simbolismo de los elementos. En una buena composición, las diferentes formas y colores se colocan de manera que la obra, al ser expuesta, deleite al espectador. Mirando una obra bien compuesta nos damos cuenta de que esta obra no tiene demasiado peso en un sentido u otro, pero en general tiene un buen equilibrio. Al ser la composición el arte de ordenar elementos del mismo o diferente tipo, la búsqueda de este fin y el esfuerzo por organizar las formas puede guiarse por ciertos criterios para lograr el equilibrio estático o dinámico. La ilustración que realizamos debe ser lo más cercana a la realidad, para lo cual es necesario poner especial atención al comportamiento de la luz, comprender cómo impacta el sol, la luna o la luz en general a los espacios u objetos de tu entorno, observar cómo incide la luz en los diferentes elementos de nuestro entorno a lo largo del día es necesario para poder recrearla dentro de una escena en el futuro. Para lo anterior, lo mejor es guiarse de ejemplos reales, en lugar de utilizar una referencia de otros proyectos de matte painting. De esta manera evitaremos crear desde la interpretación de otros artistas y nos concentraremos fielmente en la realidad. Debemos tener especial consideración con las tonalidades que incluimos, pues de cada una de estas dependerá el efecto final de nuestra composición. Cuando más lejos están los elementos en una imagen, estos pierden saturación y contraste. Para crear perspectivas más creíbles utilizando matte painting, debemos saber cómo disponer cada elemento en el escenario. Para dominar este aspecto debemos practicar observando fotografías para saber así cómo representar la relación que existe entre cada parte de tu obra de forma realista. Al identificar proporciones, perspectivas y planos de estas imágenes, conseguiremos composiciones más creíbles. Adicionalmente, debemos considerar la creación de un punto focal dentro de la obra, misma que guía al espectador a través de su lectura visual. Con esto podremos ponderar los elementos dentro de la obra y dotarle de cierta narrativa que esté alineada siempre al concepto inicial. La creación de una obra a través del matte painting debe considerar el estilo que estableciste para la creación de tu escena. Formas, texturas y color deben mantenerse ceñidos a la formulación ideada previamente. No tomarlo en cuenta puede derivar en una pérdida de la armonía. La postproducción de renders en Photoshop usa una gran variedad de elementos y efectos como brillo, contraste, saturación, intensidad, resplandor, exposición, destello de luces, filtro de fotografía, LUTs, viñetas, desenfoque gaussiano, etc.
De acuerdo a nuestra experiencia, vamos a concentrarnos en los efectos de postproducción más sobresalientes, los cuales le dan más realce al render. Otra técnica dentro de mi flujo de trabajo es ilustrar o pintar sobre el render. Esto puede ser con varios fines. Uno de ellos es muy contrastante, ya que algunos pintan sobre su render para que éste pierda el estilo hiperrealista con el objetivo de que éste se acerque más a la apariencia de una pintura. Por otra parte están los que usan esta técnica para perfeccionar, arreglar o agregar detalles al render para impulsar aún más el realismo de este. Ambos casos son muy válidos y depende de tu intención narrativa, de la dirección que estás tomando con esta obra en ese momento y puede depender incluso de tu estilo como artista. Para pintar en Photoshop, te recomiendo contar con un buen lote de brochas personalizadas para distintos propósitos. No te quedes únicamente con las brochas de stock, pues estas tienen propósitos muy limitados, lo cual no significa que no sean de poco uso, pero entre más recursos tengamos bajo la manga, mejor. En la descripción te he dejado los links con brochas que yo mismo utilizo para crear mis obras. Al fin, podemos ver el resultado de este proceso creativo. Espero que escucharme y ver este proceso te sea de mucho provecho. No olvides que cualquier duda o comentario puedes dejarlo aquí abajo y con gusto te lo resuelvo. Y con eso hemos completado nuestra obra. Y ahí lo tienes, desde la concepción hasta el producto final. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerda que la creatividad no tiene límites, así que anímate a explorar y crear tus propias obras maestras. Eso es todo por hoy, y si te gustó este video, dale like, suscríbete para más contenido creativo y no olvides comentar qué es lo que te gustaría ver en los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video, artista.